Buenas tardes a todos los que nos acompañan en la celebración de la Eucaristía por las redes sociales. Los invito a que nos pongamos nuevamente en las manos del Señor para celebrar la Eucaristía en este jueves de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté y permanezca con cada uno de ustedes. Querida comunidad, querida gente que nos sigue por medio de las redes sociales, hoy en esta Eucaristía rezamos por sus intenciones, por sus familias y especialmente por aquellos que estén pasando algún momento de dificultad, de dolor. Y encomendamos a nuestros queridos hermanos difuntos, Marcos Vázquez, Pablo Balestrini, Gladys Pizerquia, Román Canelli, Miguel Cutipa, Amalia Aguilar, Julián Lizarraga, Manuel Lozano Pasos, Víctor Domingo More, a un año de su partida. Por la salud de Estela, Fausto, Ariel, Silvio, Julián, Néstor, Nora, Sofía y su hijito Bautista, Ana. Por los enfermos de nuestra comunidad, por los que están solos, por los niños, por los abuelos, particularmente de los hogares de ancianos de San Vicente, por el personal de salud, por todos los que tienen que ir a trabajar exponiendo su salud y la de sus familias. En acción de gracias por un nuevo aniversario del bautismo de Pilar Angeleta, que es nieta de Marta Meaca, la secretaria de nuestra junta parroquial, les mandamos saludos, una intención particular a San José y a la Virgen de Guadalupe. Y encomendamos también al Papa emérito Benedicto XVI, que en el día de hoy cumple 93 años. Confiando en el amor misericordioso de Dios, que es ante todo el fruto de la Pascua en nuestra vida, vivir como hombres y mujeres resucitados al Señor en su perdón y su misericordia. Confiemos en la interioridad de nuestras vidas y de nuestro corazón en Él. Volvamos a su encuentro y pidamos perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Juntos, en comunidad y desde nuestros hogares, glorifiquemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por el triunfo de la vida en la resurrección de Jesús. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En este tiempo pascual, dispongamos nuestras vidas para escuchar el mensaje del resucitado en nuestras familias y hogares. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico había sido sanado, no soltaba a Pedro y a Juan,
Todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos, que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad, que hemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios suscitará para ustedes, de entre sus hermanos, un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo el que les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo, y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados, cuando dijo a Abraham: En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó
y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. A lo largo de esta primera semana de Pascua, de esta semana llamada de octava de Pascua, por medio de la palabra del Señor, tenemos la oportunidad de reflexionar qué es lo que genera la Pascua en los discípulos, en la comunidad, en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los efectos del triunfo de la vida en Cristo, en cada uno de nosotros, sabiendo que participamos de esa vida en abundancia por el inmenso don del bautismo, ser hijos en el Hijo de Dios? Hoy el Evangelio de San Lucas, en continuidad con el Evangelio que tuvimos la posibilidad de reflexionar en el día de ayer, nos relata qué es lo que ocurrió con estos discípulos que en su momento pareciera que inconscientemente huían de Jerusalén, que era un lugar que los remitía a la muerte de su Maestro, al dolor, a la cruz, a una tumba vacía. Pero estos discípulos, que en principio se iban y dejaban detrás de sus vidas Jerusalén, al encontrarse con el Señor, al escucharlo, al permitirse dejarse enseñar por el Señor y que les muestre con claridad lo que debía ocurrir con Él, y al partir el pan el Señor junto a ellos, lo descubrieron y su vida cambió. Al cambiar su vida, al reencontrarse con el resucitado, vuelven nuevamente a ese lugar que querían dejar atrás, porque comprendieron, vieron con claridad que en Jerusalén y desde allí debía anunciarse a todo el mundo conocido que el Señor había resucitado. Eran testigos del resucitado. No podían callar lo que habían compartido junto a Él, junto a un Cristo triunfante en la vida. Ayer terminábamos nuestra reflexión diciendo que somos parte de una comunidad, que somos iglesia. La palabra iglesia, eclesía en griego, es eso, ¿no? Ser justamente una asamblea, una comunidad, un grupo de personas. No es el templo, que es algo material. La iglesia es algo vivo. Y vemos cómo estos dos discípulos vuelven a su comunidad, vuelven a su iglesia, vuelven nuevamente con los otros discípulos para compartir con alegría que el Señor estaba vivo, que se lo habían encontrado. Es allí, cuando están reunidos, que se vive claramente lo del Señor. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y es ahí donde aparece el Señor, en medio de la comunidad, en medio de ese grupo de creyentes. Y lo primero que el Señor resucitado les dice es: la paz esté con ustedes. Qué importante que hoy tengamos la posibilidad de reflexionar qué trascendencia y qué resonancia tienen esas palabras del Señor en nosotros, que en la celebración de la Eucaristía decimos. ¿Cuántas veces el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, decimos, ¿no? ¿Y cuántas veces decimos que la paz esté contigo? ¿Cuáles son las resonancias de esa paz del resucitado en nuestra vida? Esa paz, ¿qué debería sanar en nuestros corazones? ¿Qué debería apaciguar, moderar, que muchas veces con violencia aflora en nuestra vida, nos perturba, nos quita justamente la paz y no nos permite vivir como resucitados? Que hoy, como esa comunidad, como esa pequeña comunidad que recibió al resucitado,
lo supo descubrir, sepamos descubrirlo, sepamos recibir su paz y podamos llevarla también esa paz a otros, sabiendo que no es algo nuestro, sino que viene del Señor. Como Pedro hoy nos decía en la primera lectura, al hablar sobre cómo ese paralítico había sido sanado, no porque era un poder de ellos, sino que esa sanación venía de un Cristo triunfante, resucitado. No quiero dejar de lado también la actitud de los discípulos al encontrarse con el Señor. Se asustaron. Sin duda que el susto, y nos dice también la palabra del Señor, que de la alegría no podían creer lo que estaban viendo. Es algo muy humano, hasta muy psicológico. ¿Cuántas veces pueden ocurrirnos en nuestra vida cosas muy lindas que a veces hasta no creemos que puedan ser ciertas? Es eso lo que ocurría en ese corazón de los discípulos. Se habían encontrado con el Señor, supieron y tuvieron la certeza de que su Señor no estaba muerto, pero les costaba creer. Que hoy nosotros sepamos pedir esta gracia hoy en la Eucaristía. ¿Cuántas veces nos cuesta descubrir cómo el Señor nos grita silenciosamente que está vivo? En el día a día, en lo simple, en tu vida, en tu salud, en el hecho de poder hacer un montón de cosas por tus medios sin tal vez no tener el don de la salud. A veces nos implica entender que la salud es un inmenso don, y ahí está Cristo también. Cuántas veces en el hecho de tener a nuestra gente querida, allí está el Señor resucitado, pero nos cuesta comprender que Él está ahí. Nos habituamos, nos acostumbramos y pensamos que Él ya no está presente. Que hoy tengamos esta actitud, estar atentos, recibirlo con alegría, pero con fe, creyendo y teniendo esa certeza de que el Señor está vivo y depende de cada uno de nosotros recibirlo en lo claro y sencillo de cada día. Que así sea. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este vino, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe con bondad, Señor, este sacrificio, que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados, mientras imploramos la ayuda sobre cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Rubén y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente a quienes hemos encomendado hoy en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Con humildad, con amor y con confianza, elevemos nuestra oración al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté y permanezca con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ustedes son un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares, y permanezca para siempre. Habiendo celebrado al Señor en la Eucaristía, podemos continuar en paz.
Les deseo que tengan una muy buena tarde en familia. Nos reencontramos Dios mediante mañana a las 17 horas para el rezo del Vía Lucis, el Camino de la Luz con el Señor resucitado, y a las 18 horas la celebración de la Santa Misa.